Hola, hola, me escuchan, ¿verdad? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy a nombre de la Feria Internacional del Libro de Minería del sello Suma de Letras de Penguin Random House. Les quiero dar la más cordial bienvenida esta tarde. El Salón de Actos de la Feria del Palacio de Minería es siempre un espacio que a mí me recuerda los mejores sabores, con los mejores autores, con las mejores letras. Y el año pasado estábamos aquí, Laura, presentando el diario de Tita. Para estas fechas exactamente hará un año, y hablaba Laura de esta buena noticia de que cerraba esta trilogía. Bueno, digo cerraba por usar un verbo, porque ya veíamos en la presentación del claustro de Sor Juana hace unas semanas que uno nunca sabe cuándo la pluma de un escritor va a detenerse o cuándo volverá a visitarla. Y en aquel entonces, como ahora, también nos acompañaba mi muy querido Víctor, a quien hoy le decía Laura, es el primero siempre que está antes que todos los demás. Y hoy venía corriendo por el tráfico, por el paseo ciclista, por eso lo ven agitado. Y Víctor Manuel Medina es para mí uno de los mejores guionistas que hay en este país, crítico literario, extraordinariamente profesional. He visto presentar a Laura en repetidas ocasiones, y lo que Víctor hace es visitar una novela que para todos nosotros es no solo entrañable, sino también es la continuación de un parteaguas editorial en el mundo, en la industria del libro en México, en español y en 36 idiomas. Hoy los quiero invitar a disfrutar esta presentación, en la que también va a estar acompañándonos un trío de blues: Sylvie Henry en el canto, Ángel Zambrano en la guitarra, Freddy Reyes en la armónica, y ellos estarán interviniendo con nosotros al ritmo de la lectura. De Laura Esquivel, es un cliché decir que no necesita presentación, pero es cierto, Laura. Trabajar contigo es un placer, es un gozo para el equipo que hacemos Suma Editorial, para Michelle Griffin, que anda por allí, para mí, para el resto de la gente en Penguin Random House. Y yo me callo ya porque vinieron a escuchar a Laura y a Víctor, y les pido un fuerte aplauso para darles la bienvenida. Buenas tardes. Perdón el agobio, pero se nos hizo muy tarde. Agradezco infinitamente a mi amiga Laura Esquivel y al grupo Random House el privilegio de estar aquí para presentar nuevamente la novela Mi Negro Pasado. Como muchos de ustedes saben, con este libro se cumple el ciclo de novelas que se inició con Como Agua para Chocolate, continuó con el diario de Tita y concluye con Mi Negro Pasado. Es un ciclo de novelas, sí, pero también una etapa completa en la vida de la escritora Laura Esquivel. Ciclo que incluye casi 30 años de actividad literaria, cultural y política. Una senda personal de la que quiero hablar a ustedes, aunque sea muy brevemente. Hace unos años, cuando Laura estaba por cumplir 40, comenzó el éxito internacional de Como Agua para Chocolate. Y la vida completa de la escritora, titiritera, actriz, madre de familia, esposa y educadora dio un giro de 180 grados. Comenzaron los viajes, las interminables llamadas de agentes, revistas, periódicos y demás, las invitaciones a toda clase de eventos, las presentaciones, los compromisos públicos y también, como consecuencia lógica, las críticas, algunas muy halagadoras, otras más bien tibias y desinteresadas, y unas más brutales, cargadas de envidia y de malísima leche. De ser una mujer que estaba integrada a la vida de su casa, a su trabajo, a la atención de su hija preadolescente, de una mujer que iba al mercado, que cocinaba, que llevaba a Sandra a jugar al Jardín Centenario en Coyoacán, Laura se convirtió en la escritora de uno de los libros más vendidos en la historia de la literatura nacional. Más tarde, en La Mujer del Año, la conferencista internacional, la escritora traducida a casi 40 lenguas alrededor del mundo.
Comenzó entonces el camino del éxito, de la fama, del reconocimiento, un tipo de vida que al parecer todos desearíamos. Todos lucharíamos por conseguirla, como si se tratara de lo mejor que nos pudiera pasar en nuestra historia. Pero Laura descubrió muy pronto que esa vida tenía infinidad de claroscuros y que no convenía dejarse llevar por los espejitos y los cisnes de engañoso plumaje. Por eso mismo ella, que siempre ha sido una mujer con una enorme intuición que le ha permitido mantener los pies sobre la tierra, no se dejó engañar por el canto de las sirenas. Cumplió, sí, con sus compromisos, viajó, concedió cientos, quizá miles de entrevistas, asistió a un sinnúmero de eventos a sabiendas siempre de que eso no era lo esencial para su obra, ni para ella misma, y que el proceso de construcción de sus historias tenía que continuar a pesar de las exigencias de la fama internacional. Así pues, en los primeros años de la década de 1990, Laura se vio muy presionada por los editores que querían, a como diera lugar, construyera una saga de la novela como agua para chocolate, para continuar con las exorbitantes ganancias y el éxito rotundo. Pero ella sentía profundamente que la historia de la familia de la Garza de Piedras Negras, Coahuila, había llegado a su fin, o en todo caso a una espera, y se negó en aquel momento a retomar a sus personajes, emprendiendo mejor un viaje hacia otros espacios y tiempos, hacia una experiencia creativa que dio como resultado una de las novelas más originales e interesantes de su corpus, la novela que se intitula La Ley del Amor. Pasaron los años, al milagro de ventas de sus novelas se sumó el éxito internacional de la película Como agua para chocolate, y con ello una avalancha aún más grande de reconocimientos internacionales, compromisos y satisfacciones, pero también separaciones, dolores y pérdidas. El rompimiento de su matrimonio y de la mancuerna creativa que había dado buenos frutos en la película permitió a Laura vivir su vida entre Ciudad de México y Nueva York, donde estableció un buen número de relaciones amistosas y creativas que la impulsaron a nuevos proyectos y distintas historias. Rodeada de un grupo de pintores, escultores, diseñadores, modistas, cocineras y cocineros espectaculares, directores de cine, intelectuales y yonkis adoradores de Krishna que cantaban y bailaban al pie de su ventana en una de las calles más encantadoras del viejo barrio ucraniano del sur de Manhattan. Laura y su novela Como agua para chocolate se encontraron entonces por un tiempo bastante largo en la lista de los primeros 10 libros más vendidos en Estados Unidos, lista que publica el distinguido diario The New York Times. Y mientras el Consulado de México en Nueva York celebraba la más ilustre de sus escritoras allá, la fiesta se volvió un gran revuelo cuando apareció uno de los más famosos amigos de Laura. Y esto solo se los puedo contar por pláticas y fotos, al no ser testigo directo porque tuve la desafortunada idea de salirme un poco antes de la fiesta. Y solo en la puerta de la legación mexicana, a media cuadra de la famosa Quinta Avenida y casi enfrente de la extraordinaria biblioteca pública, vi arribar apresuradamente y en un coche bastante discreto, nada menos que a Robert Redford. A los que no sepan quién es, pues ahí tienen su teléfono y pueden preguntar inmediatamente. Quien causaría, entre otras cosas, que la corresponsal de Televisa en Nueva York, que estaba a punto de salir del elevador, estaba ahí presente para cubrir el evento, casi sufriera un infarto de la pura emoción. Pasó casi una década y Laura conservaba todavía su casa en Manhattan cuando el 11 de septiembre de 2001 le tocó ser testigo de uno de los momentos más dolorosos de la ciudad de los rascacielos. Pues mientras caminaba hacia el supermercado donde se abastecía de alimentos deliciosos de todas partes del mundo, incluidos por supuesto los suculentos chiles poblanos para preparar en nogada, al dar la vuelta en la calle 10 para tomar la Sexta Avenida y llegar al Balduchis,
Vio con sus propios ojos y a una distancia relativamente corta cómo se desplomaba el centro de comercio mundial y cómo, según ella misma cuenta, una ola de dolor similar a la nube de polvo que generó la caída de las Torres Gemelas atravesó la isla y cambió la historia y el rumbo de esa ciudad y del mundo. Los cambios políticos y económicos se sucedieron unos a otros y en la era del cretino llamado Baby Bush empezó el desencanto de Laura y la hizo abandonar poco a poco Nueva York y los Estados Unidos, lo cual casi coincidió con su visita a la ciudad suiza de Davos para participar en el Foro Económico Mundial y decirles a los banqueros, a los ministros y a los financieros responsables de la rapiña internacional, para reclamarles en su cara que eran unos cuentachiles miserables que con sus políticas de codicia y desprecio estaban poniendo en peligro la estabilidad y la salud de la madre tierra. De esa confrontación de Laura con los llamados dueños del mundo, poco se supo en México, donde suele ocultarse tantas cosas importantes y valiosas. Pero Laura siguió con la construcción de su obra, con más novelas, ensayos, cuentos, y como todos los creadores artísticos, como todos los escritores, mantuvo en su obra ciertos tópicos perfectamente distinguibles, y el principal de ellos, sin duda, la mujer como objeto poético. La mujer en su hacer, en sus temores, en su desear, su transformación y su poder. Y aunque Laura siguió abordando grandes personajes femeninos, Tita de la Garza de Como Agua para Chocolate seguía aguardando pacientemente, esperando algo que tendría que suceder tarde o temprano, su segunda oportunidad de manifestarse en la pluma de su creadora. Pero pasó casi otra década completa y tuvo que llegar el año 2015 para que Laura decidiera volver a tomar a sus personajes de la familia de la Garza de Piedras Negras, Coahuila, y comenzó el viaje creativo para continuar la saga familiar de unos seres que, como la propia Laura, como muchos de nosotros, habían experimentado en carne propia los grandes cambios del siglo XX y de la primera parte del XXI. El reto, porque fue un reto creativo en toda forma, consistió en reconstruir la historia de la familia de Tita de la Garza, que a estas alturas de la historia y gracias al Internet y a la ola modernizadora de los cretinos abusivos, había perdido ya la conexión con su pasado familiar, y esa pérdida de origen la había orillado a la destrucción, la enfermedad y sobre todo el sufrimiento. Así pues, Laura inició la historia de las consecuencias familiares y personales que ha provocado en las personas estos últimos 30 años de capitalismo salvaje, de cultura de egoísmo, de competencia despiadada y del desmantelamiento de la solidaridad y el milenario sustento de las culturas y las comunidades. Pero al comenzar a escribir la historia de María, la protagonista de Mi Negro Pasado, Laura descubrió que el nexo entre ese pasado y el presente no podía ser otro que la reconstrucción del pasado, del recuerdo. Y así se tejió el diario de Tita, un nexo indispensable para unir la vida familiar del rancho de los de la Garza con la vida citadina, angustiada y desordenada de los herederos, que en su prisa por trabajar y obtener un éxito ilusorio, olvidaron lo verdaderamente importante de la vida: saber de dónde se viene para poder ser libre, tomar decisiones sanas, ser responsable de sí mismo y de los otros, para tener vida y vivirla en abundancia. Este esfuerzo de construcción representa en la obra de Laura una puesta en orden de los acontecimientos de los últimos 30 años en los que ella transitó de ser una mujer de 40 a convertirse en una de las figuras centrales de la literatura mexicana, una luchadora social, una diputada de la República, una abuela cariñosa y una cocinera aún más experta. El ciclo de las novelas Como Agua para Chocolate, El diario de Tita y Mi Negro Pasado recrea la evolución de las mujeres que transitan por los roles definitivos de su ser: jóvenes estudiosas, inquietas y transgresoras, hijas de familia que buscan romper esquemas injustos, madres amorosas,
revolucionarias a caballo, esposas apasionadas, hermanas ejemplares, maestras, alquimistas, sabias, abuelas que han adquirido el don de sanar a los demás por medio de la reflexión y la curación de las heridas del pasado. Mujeres cuya vocación es realizarse plenamente a través del servicio y la entrega a los demás y de su amor por la tierra y la cultura donde nacieron. El ciclo de las novelas que culmina con Mi Negro Pasado se concluyó en el mismo tiempo en que Laura ocupó una curul en la Cámara de Diputados, donde a través de su voz defendió los mismos principios que definen a sus personajes: la verdad, la justicia, la unidad entre las personas y el amor que mantiene cohesionado al mundo. La libertad, pero la verdadera libertad, la que hace espíritus libres y dichosos, no la que trata de ocultar tramposamente la codicia de los banqueros y mercachifes, destructores del mundo, que hablan de un mundo libre cuando solo propician un mundo de esclavos, enajenados y profundamente infelices. Y en ese mismo tiempo de concluir ciclos, también en 2017, de una de las universidades más importantes del Reino Unido y la más antigua de Escocia, de la Universidad de St. Andrews, fundada en 1413, Laura recibió el grado honoris causa de doctora en letras. Otra alegría y orgullo para México, que la prensa nacional no tuvo ni la grandeza ni la generosidad de difundir adecuadamente. Para Laura Esquivel, como para Lucía, la heredera de La Luz de Tita de la Garza, de la novela Mi Negro Pasado, la abuela sabia que sana a las generaciones actuales, lo más importante es regresar a nuestro centro, a nuestro negro y luminoso pasado, recuperando la herencia pretérita de todas, con todas sus riquezas y dolores, asumiendo nuestro origen y descubriéndonos a nosotros mismos, y a partir de eso ser capaces de poner en orden nuestras vidas y volver a la senda de la generosidad, del interés por los semejantes y del amor del bueno. Ese amor que es luz, que es integración de lo disperso y que es, como ya lo dijo y lo seguirá repitiendo el enorme Dante Alighieri, ese amor que mueve al sol y a las otras estrellas. Así pues, les recomiendo ampliamente la lectura de Mi Negro Pasado y me enorgullezco profundamente de haber compartido con Laura Esquivel este tiempo precioso, este ciclo de maduración, de iluminaciones y de felicidad. Muchas gracias. Después de este recuento es difícil hablar, porque efectivamente Víctor es un amigo querido que ha estado muy cerca de mí y ha vivido toda esta transformación de mi vida, ha estado en mis mayores alegrías, en mis dolores profundos, y le agradezco mucho esta generosidad de ver, de estar, de apoyar y de disfrutar. Lo mismo quiero, gracias siempre, Víctor. Y quiero agradecer también en este momento, aquí hay amigos muy queridos que me conocen desde hace muchos años y que también me han visto ir engordando, emplacando, encaneciendo, de todo este juego de transformaciones, pero finalmente hay una esencia que esa no cambia y que tiene que ver con toda la alegría, con todo el amor compartido, con todos los sueños, con todo lo que uno quiso y quiere hacer realidad. Yo en este momento voy a leer 2 fragmentos de Mi Negro Pasado.
y después ya pasaremos a los agradecimientos. Pero también informo, me van a acompañar Silvi Henry, es un grupo de bluseros, Freddy Reyes, están aquí con nosotros. Porque una de mis pasiones también creo que es muy importante la utilización de la música como manera de enlazar corazones, emociones, historias. Utilizo las recetas, utilizo las palabras, pero también desde la ley del amor utilizo la música. Y me he encontrado con gente que ya lo está leyendo y que no descubrió que al final viene la lista y cómo enlazarse para bajar, para que todos ustedes puedan bajar el playlist. Algunos no se han dado cuenta, entonces por eso voy a leer un fragmento y para que vean la importancia de la selección musical y de cómo podría ser su lectura musicalizada, es que pedí ayuda a estos maravillosos músicos y amigos. María, que es la protagonista de Mi Negro Pasado, dice: María descubrió que al tejer uno podía sostener maravillosas conversaciones con uno mismo, con los demás, o de plano compartir el silencio. Era una actividad tan apasionante que ni siquiera sentía la necesidad de ver su Facebook, ni de leer sus correos, ni de involucrarse en discusiones tontas y brutalmente agresivas del Twitter. Agradeció que ese día la abuela le enseñara a tejer. Sentía que tejer sería un parteaguas en su vida. Antes de ese día, la abuela y ella eran un par de familiares desconocidas, pero ahora estaban tejiendo lazos, afectos y una complicidad grandiosa sin necesidad de hablar. A la hora del atardecer, la abuela le preguntó si no le molestaba que pusiera música. María respondió que no. Y entonces la abuela sacó de otro baúl uno de sus discos LP favoritos y lo colocó en un tocadiscos. La música de Billie Holiday inundó el estudio de su abuela, al que todos llamaban tal y como lo había bautizado en vida la mamá Elena, el cuarto oscuro. Un cuarto del que ya solo quedaba el nombre, pues la luz lo inundaba la mayor parte del día. Lo que pasaba era que no era el cuarto original, era una reconstrucción del que fuera el cuarto de baño de mamá Elena. A la muerte de su madre, Tita lo ocupó y le realizó la primera remodelación para convertirlo en su laboratorio, estudio, cocina, cuarto de baño, habitación. Dejó la tina en el centro porque le gustaba la idea de bañarse ahí mismo, en el sitio en donde Pedro y ella habían hecho el amor por primera vez. Con el paso de los años había sufrido varias reconstrucciones y remodelaciones. La primera surgió después del incendio del rancho en los años 30, obedeciendo el profundo deseo de Esperanza, la bisabuela de María, de dejar el lugar tal y como Tita lo había diseñado en vida. En un costado del cuarto había una cocineta con trasteros en donde se mezclaban por igual sartenes de hierro forjado junto con microscopios y probetas. Lo único que Lucía había aportado era un altar en donde tenía una foto de Felipe, a la cual se le ponían a diario un jarrón negro con claveles rojos. Definitivamente se trataba de un lugar sui generis, mágico, especial. Era un lugar de encuentros, de transformaciones, de contacto con la luz. Lucía no sabía a partir de qué época había comenzado a utilizar veladoras como medio de calefacción durante el invierno. No lo hacía en toda la casa, solo en el cuarto oscuro. Resultaba un método bueno, pues no solo proporcionaba calor, sino que iluminaba el lugar con una luz muy especial.
elemento que una buena tejedora agradece en extremo. Y ahí estaban las dos, Lucía y María, abuela y nieta, escuchando música y tejiendo en lo que fuera el cuarto oscuro de mamá Elena, el sitio en donde esa poderosa mujer gustaba bañarse a oscuras, en el lugar en donde Tita perdió su virginidad, en donde finalmente, y mediante un baño de chocolate, se reconcilió con su padre, su madre, en el lugar en donde Lucía y Felipe dieron rienda suelta a la concupiscencia, en el lugar en que Felipe falleció, en el lugar en donde Tita y Pedro se incendiaron de amor y volvieron a la luz. Seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you.
Imagínense, la abuela a quien veía. Este es un fragmento que viene después de que a la abuela Lucía, esta que tejía en este cuarto, John Brown, ¿se acuerdan el John Brown de Como agua para chocolate? Era su abuelo, resulta que era su abuelo, y le regala una cajita de cerillos que perteneció a Tita, la había elaborado para la boda de Tita y ya nunca se la dio, se la da a su nieta en determinado momento. Dice, pero esa cajita no es mía, abuelo, es de Tita. Sí, pero estoy seguro que a Tita le hubiera encantado que tú la tuvieras. Está bien, pero dime quién es Tita. Tu tía abuela, pero murió antes de que tú nacieras. A pesar de su corta edad, Lucía percibió que esa caja tenía un significado especial para el abuelo. Nunca se imaginó que era la que él mismo había preparado para regalarle en su boda. La recibió con respeto y prometió cuidarla mucho. A la fecha, dentro de esa cajita guardaba los cerillos con los que encendía las veladoras del cuarto oscuro. Luego de realizada la entrega de la cajita de plata, el abuelo la nombró la guardiana del fuego de esa familia. Lucía aceptó el reconocimiento con solemnidad y en silencio se prometió que cuidaría que siempre hubiera fuego en su casa. Antes de dormir, también pensó en que le gustaría convertirse en una gran alquimista. No sabía bien a bien qué significado tenía esa palabra, pero la escuchó de boca del abuelo y solo por eso consideró que debería ser importante. A lo más que llegó fue a ser una reconocida química. Sin embargo, el paso de los años le dejó la certeza de que la verdadera alquimia era el amor. Por medio de él se enciende el fuego dentro de los corazones. Por medio de él se ilumina el pensamiento. Por medio de él se mantienen con vida aquellos que se han ido. En definitiva, somos memoria compartida, repetida, animada. Pero eso de ninguna manera significaba que fuera eterna. Incluso los genes cambian. Dentro del cuerpo humano, los átomos y las células no se organizan solo de una manera predeterminada. Pueden establecer nuevas conexiones dependiendo de los pensamientos y emociones de una persona. Y esa era su preocupación. Ella había creado al Felipe de sus sueños noche tras noche. Era real. Vivía, respiraba, bailaba, cantaba, amaba. ¿Qué iba a pasar con él ahora que ella muriera? ¿Qué pasa con el hombre ideal cuando la persona que lo sueña deja de existir? ¿Su imagen desaparecerá junto con ella o se quedará parpadeando, al igual que la luz de las estrellas que a pesar de que ya dejaron de existir nos siguen alumbrando? ¿El Felipe de sus sueños era tan real o quizá más que cuando soñaba? Era un sueño. Sí, ¿qué pensaba Lucía? Quizá todos éramos el sueño de un sueño. Finalmente la cadena genética que dio forma física a la persona de la que nos enamoramos era producto del sueño de permanencia de alguien. En su caso, el Felipe que la visitaba en sueños era poderosamente real, a pesar de haber desaparecido hacía muchos años. Ante ese hecho contundente, ¿quién podría decir que la muerte es real? ¿Quién que Felipe no seguía vivo? De lo que fue su cadena genética nada quedó. El fuego la destruyó por completo cuando lo cremaron. Ella, y solo ella, era quien lo mantenía con vida. Ella era la gran alquimista que convertía en oro la esplendorosa presencia de Felipe, de su adorado Felipe. Lo único que en verdad lamentaba era que en determinado momento el Felipe de sus sueños hubiera sido tan real que el Felipe de carne y hueso comenzara a sentir que Lucía lo estaba engañando con otro.
Todo se desencadenó una noche en que Lucía estaba alcanzando el orgasmo con la cara hacia la pared. Felipe la tomó de la barbilla para mirarla a los ojos y descubrió que ella no estaba ahí. Su mirada revelaba que se encontraba muy lejos de esa habitación. Felipe comprendió que en ese momento Lucía alcanzaba el éxtasis con alguien más, pensaba en alguien más y por consiguiente amaba a alguien más. Lucía no pudo explicarle a su marido que uno puede estar en dos sitios a la vez y sin embargo estar amando a la misma persona. Tampoco lo pudo convencer de que nunca le había sido infiel. A partir de ese momento, Felipe no pudo impedir que los celos se apoderaran de él, ni que la inseguridad lo carcomiera lentamente. Comenzó a sentirse un poco hombre que no cubría las expectativas de su esposa. Comenzó a beber. Su vida se derrumbó y la de Lucía junto con él. Uno de los peores momentos que vivieron como pareja fue un día en que en medio de una fuerte discusión, Luz María escuchó a su padre en total estado de ebriedad referirse a su madre como la puta del barrio. A partir de ahí, se quedó con la idea de que su madre engañaba a su padre. Lucía no supo cómo defenderse ante su hija. La recriminante mirada que le lanzó era tan poderosa que la dejó desarmada. Después de ese incidente, Lucía se olvidó de sus sueños húmedos con Felipe. La culpa se convirtió en la gran usurpadora, la gran señora, la que controlaba su mente y sus sueños. Lucía la dejó actuar a sus anchas. No tuvo fuerzas para enfrentársele. Le pidió convertir sus sueños en pesadillas. Solo una vez intentó expulsar de su mente la culpa de haber dañado a Felipe y destruido la relación con su hija, pero fracasó totalmente. Ahora, con la edad, ya ni lo intentaba. Lucía ya no estaba tan interesada que digamos en tener sueños eróticos, pues le daba temor que le diera un infarto o al menos que el orgasmo le provocara una contractura muscular. Así que hacía mucho que había renunciado a hacer el amor con Felipe. Le dijo que esa madrugada los cantos y las risas de María y Horacio la sacaran de sus pesadillas. La luz de la luna que llegaba hasta el pie de su cama le alumbró los ojos y la hizo sonreír. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. For you light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time. And maybe tomorrow you'll see the sun come shining too. For you, light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may
gracias. Ángel Sembrano en la guitarra, Laura Esquivel en las letras, Freddy en la armónica. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Por una sonrisa. Pues ya ven por qué tienen que oír la música que viene en el libro. No, en verdad yo creo que era muy importante y por eso agradezco mucho la presencia de Silvia aquí, porque el libro lleva por título Mi Negro Pasado. Mucha gente estaba esperanzada que era la historia de mi vida y que se iban a enterar de muchas cosas, pero no, les digo que algún día saldrá, pero miren, va a ser así. Pero no, realmente no solo esta conclusión de la trilogía de Como agua para chocolate tiene que ver con esas historias que dejamos escondidas, que dejamos atrás, historias de las que nos desconectamos. En esta familia era toda esta relación con un hombre mulato que fue el amor de la vida de Mamá Elena y que hasta el presente nos va a llegar su influencia, y tiene que ver mucho con una voz de una raza que tiene este poder, que está en este país y que los afrodescendientes en México todavía la Constitución no les da los derechos que merecen, no los tienen, no los acepta nuestra Constitución. Entonces es muy absurdo lo que sucede y cómo nosotros mismos hemos negado algo que está ahí. Entonces, como bien dijo Víctor, es muy importante, sí, vamos a ir al pasado, pero ¿para qué vamos a ir al pasado? Para ver qué es lo que dejamos olvidado, que nos está haciendo vivir un presente de dolor, un presente de pesadilla, un presente que no nos merecemos. Entonces, ¿dónde se perdió el camino? ¿Dónde están esas presencias? ¿Dónde está ese rayito de luz? ¿Dónde está la guardiana del fuego? En cada familia hay alguien que nos puede ayudar a salir. Y finalmente la conclusión es de que ahí están las abuelas. Ahí están, en cada casa está el fogón, en cada casa están las recetas de familia, en cada casa, por ahí, de ahí empieza la transformación, de ahí es donde vamos a recuperar este país, vamos a recuperar lo que somos, vamos a recuperar la generosidad, vamos a sembrar para compartir, para reunirnos, para establecer ceremonias, rituales que nos recuerden quiénes somos, que nos mantengan sonriendo, que nos mantengan viviendo, que nos mantengan en unión ahora más que nunca. Y de eso se trata, y entonces yo agradezco mucho, fui una persona muy afortunada por haber nacido en la familia donde nací, por tener las hermanas que tengo, por tener, haber tenido los tíos, las tías, los abuelos, los amigos, la mamá. Mi mamá siempre estuvo ahí. Mi mamá nos alimentó como nadie, y no saben cómo extraño el olor de su casa. Desde que uno abría la puerta, ahí estaba. Era una casa abierta, una mesa abierta a todos. Y entonces es un canto para mí, un canto, una bendición, un agradecimiento, no solo a ellas, a todas esas mujeres que siguen cocinando y no están esperando que alguien venga y las descubra y les dé una estrella Michelin. De eso no se trata, no se trata de competencia, se trata de otra cosa. Se trata de el bienestar, de cocinar para alguien más, de tejer para alguien más, de cantar para alguien más, de entregarse a alguien más. De eso se trata. Entonces va para todas ellas, también para todas las cantantes, poseedoras de voces maravillosas, que en el transcurso
de los años han acompañado a maravillosas luminarias rockeras y demás, cantando de fondo, y nunca nadie les ha reconocido. Ellas han hecho grandes a muchos cantantes, y ahí están. También para ellas va para todos los amigos, va para todos los que sueñan, va para todos los que están conmigo y que aparecen en sueños y que son los más reales, y para los que sí son reales, y en general para todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Víctor Manuel. Tenemos tiempo para un par de preguntas y les pido que sean muy breves para que lo podamos hacer en tiempo. Aviso de una vez, las personas que traen pulseras, Laura va a poder firmarles su libro aquí. Quienes no, los esperamos en el salón de firmas a las 5 de la tarde.